Dios nos bendiga de forma poderosa y especial en esta mañana. Ahora sí, les saluda con cariño el reverendo Héctor Torres, pastor de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, Congregación Salinas Pueblo. Les saludo con mucho cariño en esta mañana, en esta hermosa mañana del Señor. Y les invito a que tengamos un tiempo de meditación en la Escritura a través de la predicación. Les invito a que en esta hora tengamos un momento de acercarnos a la palabra de Dios, juntos y juntas, para glorificar su santo y bendito nombre. Estoy aquí todavía haciendo ajustes técnicos, así que por favor, el que entre por ahí de la congregación, por favor, comparta este enlace, el enlace de este live, por favor, en el WhatsApp de la iglesia, para beneficio de aquellos hermanos que quizás no son muy diestros, que puedan entrar y puedan conectarse al live en esta mañana. Les saludamos con cariño, les saludamos con alegría, con esperanza, confiando en el Señor que está con nosotros en este tiempo que no es fácil, es un tiempo para el cual no tuvimos preparación, es un tiempo pues, duro, doloroso para muchas familias, pero detrás de todo tiempo duro y doloroso encontramos la gracia y el consuelo de Dios, encontramos la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les saludamos en esta mañana y esperamos que la palabra que hemos de compartir sea de bendición poderosa para todos y todas. Antes de comenzar, quiero hacer un turno de privilegio personal, como decimos cuando hay asamblea. Quiero agradecer a nuestra Junta de Gobierno, a nuestros hermanos y hermanas del Ministerio de Finanzas y a cada uno de ustedes que han sido muy generosos en este tiempo. Ayer la hermana Lynn me mandó la última porción del pago quincenal correspondiente a la quincena del 15. Ayer lo recibí y doy gracias a todos por el esfuerzo, por la donación, pero quiero también dar gracias, y no voy a mencionar ningún nombre, a todas las personas que han sido muy generosos conmigo, con mi familia, que han estado preocupados por nosotros, ¿verdad? Que han estado enviándonos ofrendas. Familiares de los hermanos de la iglesia nos han enviado ofrendas. Gracias a Dios por aquellos de cerca y de muy lejos que nos han enviado su amor a través de ofrenda, y más que la ofrenda y la cantidad, que han sido muy generosas todas, ha sido el gesto del cuidado para mi familia, para este servidor, y especial para mi familia. Usted sabe, usted me conoce, yo puedo aguantar hambre por buen tiempo porque tengo reservas de grasa por mi tamaño y mi peso, pero yo vivo y me desvivo por mis dos niños y por mi esposa, y el cuidado que ustedes me han expresado en sus llamadas, en sus ofrendas, en sus cariños, para mí es algo que yo no puedo olvidar, y yo lo digo públicamente y que quede para récord aquí en Facebook. Yo tengo la congregación más noble y más hermosa que existe en el planeta Tierra, la mejor de todas, que me acompaña en este viaje y está conmigo. Y gracias por su solidaridad, amor, por sus ofrendas, por sus oraciones, por su preocupación, por los desvelos de la Junta de Gobierno para que el pastor pudiera recibir su pago, y por cada uno de los hermanos que se ha preocupado. Yo he recibido llamadas de hermanos que están preocupados porque no saben a dónde enviar su diezmo, y como hemos instruido, usted lo puede dejar en su casa hasta que volvamos a abrir la iglesia. Usted lo puede enviar al correo de la iglesia, al P.O. Box 478, como dijimos. Y lo importante es que más allá de todo, he visto ese cuidado amoroso para la iglesia, para este servidor y para mi familia. Así que yo lo agradezco en el alma, y mientras pase esta crisis, con el favor de Dios, aquí estaremos llevándoles palabra de vida, tratando de siempre conectarnos a ustedes, aunque sea de la distancia, y poder pues impartir este ratito de palabra de esperanza, de vida, palabra de aliento. Así que aquí estamos y seguimos adelante. Y por favor, alguien que me comparta el enlace del live en el WhatsApp de la iglesia, el WhatsApp de oración, para beneficio de aquellos hermanos que no son muy cibernéticos y se les hace un poquito difícil encontrarlo, que puedan encontrarlo. Dicho esto, queremos en esta mañana reflexionar, continuar nuestro viaje por el profeta Isaías. Hoy vamos a estudiar el segundo canto del siervo sufriente. El primer canto del siervo sufriente lo predicamos el domingo, el Viernes Santo. Usamos como base para nuestra predicación el primer canto del siervo sufriente. Hoy vamos a comenzar a estudiar el segundo canto del siervo sufriente,
lo vamos a leer completo, pero vamos a solamente discutir 2 versículos en la reflexión de esta mañana, porque quiero desmenuzar el mensaje del profeta y quiero enmarcarlo en Jesús de Nazaret, pero quiero enmarcarlo también en la misión de la iglesia, la misión del profeta, la misión de Jesús de Nazaret, la misión nuestra como iglesia. Así que le invito a que busquen sus Biblias, el libro del profeta Isaías, el capítulo 50, yo tengo por aquí mi Biblia, estamos tratando de acomodarnos en el espacio, ¿verdad? Para cumplir, ¿verdad? Con todo, tengo 3 elementos, 3 cosas prendidas, 3 instrumentos electrónicos, tengo el laptop de la iglesia grabando, tengo el celular mío transmitiendo el Facebook Live, tengo acá mi tablet y tenemos aquí la Biblia que siempre la amamos, ¿verdad? La Biblia de papel y cartón que está con nosotros siempre. Así que queremos en esta mañana ir al profeta Isaías, el capítulo 50. Y vamos a leer en el capítulo 50 vamos a leer los versos del 4 al 9, que es el segundo poema del siervo sufriente de Isaías. Así que, por favor, vaya conmigo. Isaías, voy a leer de la traducción Reina Valera 60 porque es muy bonita esta traducción. Hay unas traducciones más modernas que quizás son un poquito más fáciles de digerir, pero a mí me encanta, por lo menos los poemas, los aprendí a leer. Yo tuve la dicha que uno de los primeros cursos que tomé en el seminario fue con el doctor Samuel Pagán, y él había recién publicado este libro. Esto fue, él lo produjo en el 2000, yo cogí esta clase en el 2001, él publicó este libro, y en el 2003 yo cogí esta misma clase de los cantos del siervo sufriente con él, así que es uno de los, este poema específicamente fue uno de los que yo trabajé en la clase y amo este poema. Amo la profundidad de la escritura en este poema, y yo, con la ayuda del Señor, le voy a comunicar eso en esta mañana a ustedes. La palabra de Dios dice en Isaías 50, versos 4 al 9, de la siguiente manera: con la bendición del Trino Dios, el Señor, Jehová el Señor, me ha dado lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. El Señor Jehová me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano de mí está el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquense a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién ha de condenar? ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Palabra de nuestro Dios. La vocación del siervo del Señor es el tema principal de este poema del siervo sufriente. Los poemas del siervo sufriente, el capítulo 49, los versos del 1 al 8, capítulo 50, del 4 al 9, el capítulo 52 y 53 contienen los otros 2 poemas. Continuamos analizando en esta mañana, a través de la distancia Facebook Live, el mensaje del profeta Isaías, esta vez mirando al segundo poema del siervo sufriente del Señor. Estos poemas, también conocidos como los cánticos del siervo del Señor, son 4 poemas que destacan la figura de un siervo del Señor, quien narra en primera persona su vocación y llamado del Señor, que es para dar aliento y esperanza a la comunidad que está en el exilio de Babilonia, y cómo el llamado que Dios le hace a este siervo le lleva a experimentar sufrimientos y dolores injustamente, a los cuales el siervo se somete voluntariamente por el llamado de Dios y para la bendición y la liberación del pueblo. Estos poemas bien pueden describir, como dijimos, al profeta Isaías en su vocación, o al profeta Jeremías, que es contemporáneo con Isaías, al pueblo que está en el exilio, a Jesús de Nazaret. La iglesia naciente ve en estos poemas la vida, vocación, muerte y resurrección de Jesús, especialmente en el capítulo 53, del 1 al 5, que es el 4º poema. O en nuestro caso,
Este poema podría tener un mensaje poderoso para la iglesia de todas las edades, que también es la sierva o es sierva del Señor. Recuerde que en el contexto histórico donde nos encontramos, en el segundo Isaías, que va del capítulo 40 al capítulo 55 del libro del profeta Isaías, el pueblo se encuentra en Babilonia cautivo, y el cautiverio dura alrededor de 70 años, del 586 al 510, 512, 516, alrededor de 70 años. El pueblo pierde todos los días la esperanza y no entiende el dolor que experimentan. Cualquier similitud con nuestras realidades, no solamente por la actual, sino por las realidades que vivimos día a día, no es coincidencia y la palabra de Dios es buena para este tiempo. No quiero decir que usted va a encontrar el COVID-19 en ninguno de estos textos bíblicos, no lo va a encontrar, no. Esas profecías son peligrosas a veces, son descontextualizando el texto. Pero ciertamente encontramos la realidad de la gente que sufre, que llora, que gime. A través de las edades la encontramos reflejada en el texto bíblico que leemos en esta mañana. ¿Dónde está Dios en los momentos de dolor y aflicción? Se pregunta la gente en el exilio, se pregunta la gente de todas las edades, nos preguntamos nosotros mismos en algunas ocasiones de nuestra vida, se pregunta la gente del día de hoy. ¿Dónde está? Es algo que nos solemos preguntar, especialmente en las temporadas difíciles de la vida. Uno de los aspectos más relevantes de estos poemas es que en cierta manera intentan y logran responder a esa pregunta de ¿dónde está Dios? ¿Qué hace Dios cuando yo sufro? El Dios de la vida, nos dicen los poemas del siervo sufriente del segundo Isaías, está sufriendo los dolores y las dificultades con su pueblo. Las de su pueblo las está haciendo suyas. Y el Dios de la vida no se queda cruzado de brazos, sino que viene a salvar y a liberar a sus hijas y a sus hijos del dolor. La liberación que Dios propone y promete a través del profeta Isaías no es una a la que se recurre, no es una a la que recurre con violencia militar para liberar. No se recurre a la violencia militar o política. La respuesta de Dios al dolor del pueblo es tomar el dolor del pueblo y cargarlo en sí mismo, en sus espaldas. Porque la misión de Dios no es una salvación política o militar. Su misión es redentora, transformadora, liberadora. ¿Merece el pueblo que Dios llamó a ser su pueblo, a quien según el profeta Isaías el pueblo de Dios le espalda a Dios, merece Dios sufrir el dolor de ese pueblo? El dolor del pecado de ese pueblo. Cuando hablamos del pecado, hablamos de fallar a cumplir la voluntad de Dios. No a los actos, no a los hechos, a la actitud que nos lleva a despegarnos, a desconectarnos de los propósitos de Dios y a no cumplir los propósitos de Dios. ¿Se merece Dios sufrir por el dolor del castigo de su pueblo? No, no se lo merece. El castigo debe ser para el pueblo. Pero Dios opta por cargar en sus espaldas el castigo, el dolor del pueblo, perdonar los pecados del pueblo, para que la liberación, la sanidad y la redención que Dios quiere ofrecer a través de las edades, y comienza bien fuerte este mensaje en el profeta Isaías, para que esa liberación, sanidad, redención, salvación refleje el amor, la gracia y la misericordia de Dios para su pueblo. No salva a Dios al pueblo porque el pueblo se lo haya ganado, porque el pueblo es escogido, porque el pueblo es distinto, somos especiales. Nos salva por su plena y pura misericordia. No porque lo merezcamos, sino porque Él decidió de sí mismo en su inmenso amor olvidar la incapacidad del ser humano de cumplir la voluntad y los propósitos de Dios y echar en sí mismo el dolor. Eso nos dicen los poemas del siervo sufriente. ¿Quieren esta mañana analizar las implicaciones del mensaje de este hermoso poema que leímos, tanto para el ministerio de Jesús como para la vida de la iglesia? En estos tiempos estamos inmersos en una crisis que no podíamos haber anticipado de ninguna forma, que si usted me hubiese dicho 3 meses atrás, cuando la tierra estaba temblando todos los días, que íbamos a estar en nuestras casas encerrados,
3 meses después de los temblores, yo no lo hubiese creído. Yo decía, imposible, pero luego va a ser, ¿verdad? Hoy vamos a analizar los primeros 2 versos del poema, el 5 y el 6, porque es un poema muy profundo, tiene mucha carne, mucho significado, mucho sentido para tomarlo a la ligera. Así que yo voy con calma con ustedes, ya que ahora lo más que tenemos es tiempo. Vamos a analizar los primeros 2 versos del poema en esta mañana. Y con la ayuda de Dios sabemos que su palabra será bálsamo sanador, será palabra de vida, será palabra de llamado, vocación y capacitación para que acojamos el llamado de Dios en nuestras vidas como parte de ser su iglesia. Este poema, como dijimos al principio, describe la vocación del siervo sufriente del Señor, la preparación y la realidad que implica la respuesta al llamado de Dios para el siervo, pero también para la iglesia, para Jesús de Nazaret. La palabra de Dios, la tarea a desempeñar y el costo personal de la respuesta que da el siervo sufriente al llamado del Señor. La palabra que va a recibir, la tarea que tiene que desempeñar y el costo personal de la respuesta al llamado del Señor. Los versos 4 y 5 especialmente nos hablan de la preparación del siervo para responder al llamado del Señor. Dice el verso 4 que el discípulo ha recibido de Jehová el Señor lengua de sabio o lengua de discípulo, dicen otras traducciones. El discípulo tiene la disposición de hablar la palabra de su maestro y compartirla. No habla nuestras palabras, sino las palabras de nuestro maestro, ponerlas por obra para llevar a cabo una misión, la cual es sostener con las palabras que Dios pone en la lengua del siervo, que pone en la lengua de la iglesia, le pone en la lengua de Jesús, es sostener y dar aliento a los fatigados, a los cansados, a los abatidos que están en los caminos de la vida. La frase del Señor Dios o Jehová el Señor que usa Reina Valera 60 es única de Isaías, no se encuentra en otra parte de la Escritura. Y es una forma literaria de enfatizar la seriedad de la revelación y la misión del siervo. La misión de Jesús de Nazaret, la misión de la iglesia, del Dios creador y redentor de la humanidad. Por tanto, Jesús de Nazaret refleja esa lengua de sabio, esa lengua de discípulo, porque habla a la gente la palabra que ha oído de su Padre, la cual le dice a la gente a través de las edades: vengan a mí todos los trabajados y cansados, que yo les haré descansar. Mateo 11:28. Las palabras de Jesús sanan, alientan, levantan al caído, llaman a la gente a seguirle, invitan a la conversión, el cambio de dirección de la vida, sanan, transforman, salvan. La palabra de Jesús también denuncia el pecado o la incapacidad de cumplir el llamado de Dios, tanto en el ámbito personal, así como en el ámbito colectivo. Los pecados estructurales, el abuso, la explotación del ser humano por el ser humano, la explotación de los recursos naturales. Y eso le lleva, cuando la iglesia solamente habla del pecado personal, que se ocupa de los pecados debajo de la cintura, a nadie les interesa, todo el mundo los deja quietos. Ahora, cuando la iglesia levanta su voz, o cuando Jesús levantó su voz, debo decir, no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de Jesús ahora. Cuando Jesús levanta su voz y denuncia la explotación de Roma, denuncia la explotación de los religiosos de su época, entonces Jesús se enfrenta a los poderes de la muerte. Y aunque eso le cuesta la vida, Jesús denunció valientemente los pecados estructurales de su tiempo, porque esas son las palabras que el Padre le envió a proclamar para consolar a los abatidos. Jesús le dice a la gente de su tiempo: Dios se acuerda de ustedes, Dios no los deja solos, pero también le dice: Dios va delante de ustedes combatiendo toda estructura de opresión, toda estructura de maldad. Y Jesús, como buen siervo sufriente del Señor, habló con lengua de discípulo, con lengua de sabio, dando palabras de aliento a su gente para consolar a los abatidos.
Por tanto, así como nuestro Señor y Maestro Jesús, como nuestro Salvador Jesús, la iglesia escucha la voz del Señor que le invita a tener lengua de sabio, lengua de discípulo, discípula, que responden al llamado de Dios, para que nosotros, la iglesia, consolemos a los abatidos y abatidas de nuestros caminos. La continuación de este verso que Jesús le dijo a sus discípulos: vengan a mí todos los que estén trabajados, cargados y cansados, dice: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La vocación del siervo del Señor nos invita a través de Jesús a hablar con lengua de discípulos la palabra de Dios a nuestras comunidades. Hemos recibido palabra de Dios en nuestra necesidad y a la vez una invitación al discipulado para hablar palabras de aliento a nuestra gente, a nuestras comunidades, a nuestras familias, a nuestro entorno. La vocación de la iglesia no es una salvación escapista ni enajenante. Es la que recibe, es la vocación que recibe, en la que recibe palabra de vida que va a reflejar en su realidad para luego encarnar y reflejar la gloria del Dios que da palabra a su pueblo. La gloria del Dios que hace descansar a los cansados, afligidos de nuestros tiempos. Somos consolados para consolar, en otras palabras. Por tanto, la iglesia que ha recibido lengua de discípulo, como dice el profeta Isaías, del cielo sufriente, la iglesia que es sierva de Dios, tiene palabras que, como el Maestro Jesús, sanan, alimentan, levantan al caído, llaman a seguir al Dios de la vida en Cristo Jesús, invitan a la conversión, al cambio, a la metanoia de dirección en la vida para seguir ahora los caminos y los pasos de Jesús. La palabra de la iglesia denuncia el pecado personal, pero también el colectivo, el estructural. La iglesia de Jesús, si es necesario, se enfrenta a los poderes de la muerte, como hemos hecho en la iglesia cuando nos hemos enfrentado a las plantas carboneras, que nos falta de guayama. Vamos a ver cómo bregamos con eso con el tiempo. Aunque eso nos pueda costar la vida, porque esas son las palabras que Jesús nos llama a proclamar, a consolar a los abatidos de nuestras comunidades, de nuestro entorno, a los abatidos de nuestro pueblo. La iglesia con lengua de discípulos denuncia el pecado, denuncia la corrupción, no se hace partícipe ni se deja comer el cerebro por regalos y prebendas. No, es la iglesia discípula de Jesús con lengua de discípulo es sal y es luz. La sal tiene dos capacidades. La sal preserva, pero la sal, cuando hay una herida, cuando usted se haga un tajito y cocina y le caiga sal, usted se va a acordar de mí. Y usted ya lo sabe lo que le digo, ¿verdad? La sal conserva, pero también arde, pica, duele, molesta. La luz alumbra, pero también rompe la oscuridad, rompe las tinieblas. En las tinieblas es que se esconden los que hacen lo malo, tanto personal como estructuralmente. Así que la iglesia es sal, es luz, es agua de vida para el sediento, es pan al necesitado. Necesitamos entender el llamado profético que tenemos de parte de Dios para nuestras comunidades. Hay que brindar una palabra de Dios adecuada a las personas, especialmente a las más necesitadas, a los abatidos y a los quebrantados. Para que podamos efectuar esa misión, seguimos mirando el poema. Dice el siervo sufriente que Dios le ha abierto el oído como discípulo también, para cada mañana ser obediente y no volver atrás. Para poder cumplir la misión, la vocación de dar palabra de aliento al cansado de todas las épocas, el oído de los siervos de Dios ha sido abierto por el Dios que llama. Esa apertura del oído tiene dos direcciones. Que nuestro oído sea abierto tiene dos direcciones. Hay que escuchar la revelación de Dios que capacita para dar palabra al necesitado. Pero también hay que escuchar los clamores más profundos de las personas y las comunidades. Tiene que haber contacto íntimo con Dios de los siervos y los discípulos que quieren seguir las pisadas del Maestro. Contacto íntimo con Dios, quien es el Maestro del profeta, del siervo,
como parte de un proceso educativo transformador, pero también hay que escuchar los clamores del pueblo para entender los reclamos de la gente, responder a las necesidades concretas y específicas de sus semejantes. En otras palabras, la tarea profética de Dios que se ha encargado al siervo, luego a Jesús y luego a la iglesia, no se da en el vacío ni en el espacio, sino en la realidad de la misión que consuela y da aliento a la gente, primero al pueblo de Dios que está en el cautivo, luego a los que Jesús habla y luego a la gente de todas las edades. Por tanto, Jesús escucha la voz de su Padre en la intimidad de la oración, que le abre el oído, en el oído despierto y atento a la revelación. A su vez escucha los clamores de los ciegos que gritan en el camino: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La finalidad de Jesús es ayudar a la gente que no tiene aliento, consolar a los que no tienen esperanza, liberar y salvar a los que están cautivos. Dios le ha preparado con su palabra para la misión profética. Y Jesús cumple su llamado. Escucha a su Padre, pero escucha el dolor de las comunidades. Y quiero hacer énfasis en ese Jesús que escucha, porque nos hemos concentrado en la divinidad de Jesús y hemos olvidado el lado humano de Jesús. Y el lado humano de Jesús es tan importante como el divino, para entender nuestra vocación como iglesia llamada a ser sierva de Dios. Por tanto, la iglesia que quiere ser sierva escucha la voz de Jesús, su Salvador y su Maestro, en la intimidad de la oración, en la proclamación de la palabra, en la adoración que nos llena de aliento, de esperanza, pero también escucha los clamores del pueblo cautivo, del pueblo que sufre sin fe y esperanza, para transmitir entonces, ser portavoz, ser enviada divina, que le dice a la gente que Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. La iglesia que abre el oído, Jesús cuando abre el oído, el profeta cuando abre el oído para escuchar como sabio, como siervo, como discípulo, también esa apertura del oído significa una señal de obediencia. No transmitimos nuestras palabras, no transmitimos lo que yo pienso. Claro, la palabra de Dios se deposita en este humilde siervo y yo voy a predicar como yo aprendí, como yo sé, como yo soy, y se va a parecer a mí mi predicación, claro que sí. Pero yo debo esforzarme por comunicar la palabra de Dios más que nada. Nada que yo le diga le va a dar vida. Ahora, si yo le hablo la palabra de Dios, hay vida y esperanza para usted y para mí. La iglesia abre el oído y habla la palabra de Dios en señal de obediencia. Como le dijeron los discípulos de Jesús, hoy nosotros también lo decimos. Abrimos el oído porque ¿a quién iremos? Si solo tú, Jesús, tienes palabra de vida. La finalidad de la iglesia discípula de Jesús es ayudar a la gente que no tiene aliento, consolar a los que no tienen esperanza, liberar y salvar a aquellos que están cautivos y cautivas. Dios prepara la iglesia con palabras que nos enseña nuestro Maestro Jesús para que podamos cumplir la misión profética que consuela, que salva, que sana, que da vida, que levanta. La palabra divina que Dios envía a la iglesia, la revelación que la iglesia recibe, no es para entretener ni halagar a la iglesia. Los profetas y la vocación profética nunca en las edades ha sido para profetizar aviones, Mercedes-Benz, ni nada de eso. La palabra no es para entretenernos y decirnos cuán bien lo estamos haciendo o qué bonitos somos. Dios envía su palabra y la deposita en la iglesia para responder a las necesidades más hondas de nuestras comunidades, con el propósito de decirle a los abatidos y a los cansados que el reino de Dios, como nos enseñó Jesús, está presente como la fuerza que consuela, que da vida, que da esperanza de Dios en Cristo Jesús nuestro Salvador. Que no estamos solos en los caminos. La iglesia recibe la palabra para afirmar que no estamos ni solos ni solas en los caminos de la vida. Que el Señor camina con nosotros, que el Señor lleva nuestro dolor y que nos invita
a la luz para que seamos reflejo e imagen de su gloria. La misión de Jesús y de la iglesia, según el poema del siervo sufriente, afirma primeramente que Dios llama y capacita para la misión a Jesús primeramente y luego a través de Jesús a la iglesia. Debemos responder con el oído abierto en señal de obediencia, con lengua de sabio para hablar palabras que consuelan a los abatidos de nuestros tiempos. Jesús y la iglesia hablan con lengua de discípulo, con lengua de sabio, dice la versión Reina Valera 60, que aprende la palabra de Dios para consolar a los abatidos, no para entretenerse, no para enajenarse, sino para sanar y consolar a los abatidos de nuestros tiempos. Jesús y la iglesia escuchan con oído abierto la voz de Dios, o escuchan con oído abierto por Dios, para escuchar también la revelación, lo que Dios les dice a la iglesia, su palabra que nos comunica, pero también para escuchar el dolor y el clamor de las personas, de nuestras comunidades, de nuestra gente. La misión profética de la iglesia, discípula de Jesús, no se da en el aire. No estamos, yo he escuchado a veces unas oraciones que estamos ministrando en un nivel más allá y estamos a otro nivel. Cuidado, porque el nivel de Jesús fue tocar a la gente de su tiempo, a los necesitados. No fue enajenarse y vivir flotando sobre la tierra, fue tocar a la gente necesitada. La misión de la iglesia discípula de Jesús no se da en el aire. Se da por causa del dolor de los necesitados, por la ausencia de esperanza en nuestras comunidades, por la gente que vive sin fe y sin esperanza, que se preguntan, ¿qué hace Dios ante mi dolor? ¿Dónde está Dios? Dios, podemos responder, la iglesia puede responder con palabra de vida, que Dios está encarnando en nuestro dolor, se está haciendo siervo. Desde el siervo sufriente Isaías hasta el siervo del Señor Jesús de Nazaret, hasta la iglesia que es sierva del Señor y encarna y vive y experimenta los dolores del pueblo. La iglesia responde a esa pregunta con palabra de vida que levanta al cansado para decirle que Dios encarna nuestros dolores, que lo hace suyo en Jesús de Nazaret, el dolor de la humanidad. Cumplamos en esta coyuntura nuestra misión profética como iglesia. Sanar, consolar, levantar, dar palabras de aliento, vida y esperanza a nuestra gente. Porque para eso nos llama el Señor. La iglesia no está para esconderse, ni para ser del coro de voces que promueve el desespero, la desolación. La iglesia está para hablar palabras que consuelan a los abatidos, que sanan el corazón. La iglesia también está para denunciar las estructuras que a veces causan ese dolor, ese desespero. La iglesia no está para callar, la iglesia no está para estar calladito en una esquina, no es para ser voz de Dios, que escucha la palabra, que ha sido abierto su oído para escuchar como sabio y en señal de obediencia, que se le ha dado lengua de sabio, de discípulo para hablar las palabras que Dios le da al cansado. Pero ese oído también escucha los dolores y los clamores del pueblo. Y esa lengua habla palabras contextuales y pertinentes. Cuando encontramos a alguien con hambre, no oramos para que Dios le llene el estómago. Oramos, pero le damos un pedazo de pan, le damos agua, le damos un refresquito, le pagamos un convito de algún fast food si ese es el contexto donde estamos. La palabra de Dios sana, pero se encarna en el dolor de la gente, según el siervo sufriente del Señor, según el ministerio de Jesús de Nazaret y el ministerio que Dios le ha dado a la iglesia. Para eso nos llama el Señor de la vida. Para ser la iglesia sierva que habla con lengua de discípulo, que ha abierto su oído como discípulo, como sabio, para escuchar la revelación, para escuchar el clamor de la gente, en obediencia al llamado profético que Dios le da. La profecía no se da en el aire. La profecía no es subir a otros niveles, es en la tierra donde escuchamos la palabra que transmitimos para consolar, para fortalecer, para salvar, para bendecir a nuestra gente. Te invito a que inclines tu rostro ahí donde estás. Tengamos un momento de oración
Y luego del momento de oración les arrojo mi bendición y después hablamos. Después de orar les digo unas cositas más. Y espero que el día de hoy sea un día donde tú recibas el consuelo del Señor. Él está con nosotros en nuestros dolores. No nos ha dado solo el Señor, no nos ha desamparado, no se ha desconectado de nuestra realidad. Él está con nosotros en este tiempo difícil. Y nos está preparando, nos está abriendo nuestro oído como sabios. Nos está dando lengua de sabios y de discípulos para que hablemos palabras de aliento a los cansados. Fuimos consolados para consolar. Fuimos salvados para salvar. Hemos sido sanados y continuamos siendo sanados para sanar a otros. A eso nos llama el Señor. Oramos. Señor bueno, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias inmensas por mi iglesia, que estamos unidos, aunque el templo en este momento, por las realidades que vivimos, está cerrado. La iglesia desde la distancia se abraza en esta hora y recibe con alegría y gozo tu palabra que nos llama a ser iglesia sierva, discípula de Jesús, nuestro Salvador, quien, Señor, moldeó muy excelentemente con su vida, con su ministerio, ese siervo sufriente que muchos años antes, muchos siglos antes, describió el profeta Isaías. Enséñanos, Señor, a ser esa iglesia que moldea el ministerio de Jesús, esa iglesia sierva, esa iglesia que encarna, Señor, el mensaje profético, de consolar a los abatidos, de dar vida y aliento a los necesitados. Esa iglesia que escucha la palabra de Dios, pero también escucha el dolor de sus comunidades y no se enajena, sino que hace que su palabra sea contextual y pertinente para las necesidades y dolencias del pueblo. Afirmamos que Dios está presente, no solo cargando nuestro dolor, sino consolando, sanando, encarnando nuestro dolor para sanarnos, llevando el peso de nuestro pecado, de nuestra incapacidad de cumplir los propósitos de Dios sobre sí mismo, para liberar, sanar, no por la violencia, sino por la solidaridad, la gracia y la misericordia que Dios expresa en Cristo, nuestro Salvador. Bendice a mi hermano y mi hermana, buen Dios. Permite que tu palabra llegue a nuestros corazones y nunca, como dice el texto, retorne atrás vacía, sino que despierte la vocación, el llamado profético en cada uno de nuestros corazones para ser agentes con oídos abiertos en obediencia, para escuchar tu palabra y escuchar el clamor de nuestra gente, y con lengua de sabio para consolar al pueblo abatido, a los cansados y trabajados, y decirles que en Jesús hay unos brazos que nos hacen descansar. Gracias por mi hermano y mi hermana. Yo te pido bendigas a mi hermano y mi hermana de forma poderosa y especial, que en este tiempo, Señor, tú derrames tu gracia sobre nuestro mundo, especialmente sobre nuestra isla, Señor. Oro, Dios eterno, por todos los amigos y amigas que están enfermos y enfermas, por nuestros hermanos, nuestros, Señor, nuestros compueblanos, Señor, que están enfermos, y especialmente aquellos que enfrentan esta pandemia, Dios eterno, que ha sido tan desoladora, que ha sido tan difícil. Pero sabemos que tú eres el Dios que sana, el Dios que da vida. Yo te pido continúes obrando, señores, en sabiduría al pueblo, Señor, que estemos tranquilos, quietos en nuestras casas y que podamos, Señor, cooperar para bajar la curva de contagio. Señor, y antes de lo necesario, antes de todos los pronósticos, poder ver, Señor, que podemos regresar a nuestras vidas, a nuestros templos, los niños a la escuela, Señor, nuestras comunidades a la vida normal. Oramos, Señor, para que des sabiduría a tu pueblo, que tú bendigas y cuides, Señor, al personal de los hospitales, a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal de apoyo, secretarias, personal de limpieza. Señor, que tú bendigas, Señor, con palabra de aliento y vida a todos estos hermanos y hermanas que están trabajando fuertemente y arriesgándose al contagio para bendecir y sanar a nuestro pueblo, Señor, a todos los componentes del mundo, Señor, de la medicina. Bendícelos y acompáñalos, a nuestros policías, a nuestros bomberos, nuestros técnicos, Señor, de emergencias médicas, Dios eterno, a todos. Acompáñales con tu bendición y tu protección, Dios eterno. Al personal administrativo de los hospitales, a toda persona, alcánzala, Señor, con esa bendición y esa gracia maravillosa. Yo te pido bendigas a nuestro pueblo y que juntos nos levantemos y seamos, Señor, un pueblo unido que siga adelante en el nombre del Señor. Padre bueno, te pido bendigas a nuestro pueblo. Bendice a mi hermano y mi hermana y derrama tu gracia de forma poderosa y especial sobre nuestro pueblo en este tiempo y sobre nuestro mundo, Señor. Gracias por tu presencia y por el llamado a ser iglesia profética que consuela, que sana y que da vida. Gracias, buen Señor. Y oramos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén, amén, amén. Amados y amadas,
quiero pedirle ayuda para orar por algo especial. Yo tengo un sobrino, tengo muchos sobrinos, pero uno de mis sobrinos se llama Luis Faustino. Decimos Luisfa de cariño. Luisfa trabaja en un hospital en el pueblo de Humacao, en el hospital Menonita. Y esta semana él me llamó muy preocupado, ¿verdad? Porque él dice que mucha gente, no solamente por el COVID-19, pero él ha visto gente fallecer en el hospital, pero solos. Y él es un hermano de la Iglesia Católica, un joven muy comprometido con su fe, con su iglesia, con su parroquia, con su familia, ¿verdad? Y a veces pues se le ha hecho difícil, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo ayudar? ¿Cómo yo puedo ministrar, ¿verdad? A una persona que no es católica, ¿verdad? Con la realidad de nuestro pueblo, que a veces necesariamente nos vemos como si fuéramos de dos mundos distintos, ¿verdad? Confesamos al mismo Dios, confesamos al mismo Salvador Jesús, tenemos formas de adoración distintas, pero él me llama y me dice, tío, si alguien necesita oración, ¿yo te puedo llamar? Pues claro que sí, Luis, me puedes llamar. Y vamos a orar por ti, vamos a orar por esa gente que está allí solita, ¿verdad? No solamente COVID-19, hay otras condiciones, ¿verdad?, que causan, ¿verdad?, que nuestra gente fallezca. Y los capellanes, los pastores, estamos encerrados en nuestras casas, ¿verdad? No podemos ir a exponernos, ¿verdad? No podemos estar en los hospitales, no nos lo permiten. Así que oremos por el consuelo de esas personas que están allí, muchos de ellos solitos, ¿verdad? Y yo vi el gran corazón de mi sobrino. Así que Luisfa, Dios te bendiga. Un abrazo grande para ti, para Yari, también mi otra sobrina que trabaja en otro hospital, ¿verdad? Y para todos nuestros familiares que trabajan en hospitales, que vaya la bendición y que podamos, Señor, nosotros de parte de Dios enviar palabra de consuelo y fortaleza a esa gente maravillosa que están en la línea de combate, en la línea de fuego y están preocupados no solamente por el COVID-19, sino por la gente que hoy está solita en los hospitales. Así que ayúdame a orar por mi sobrino, por todo el personal de los hospitales, para que en momentos oportunos también la iglesia desde la distancia podamos ser palabra de aliento y esperanza a aquellos que están solos y solas en el camino. Nos vemos el martes. El martes lo vamos a hacer por la noche, a las 7 de la noche vamos a tener estudio bíblico o encuentro de oración. Yo le voy a anunciar por el día, ¿verdad? Yo me levanto y como esté inspirado, pues así vamos a hacerlo. Y luego vamos a continuar mientras la emergencia está, los martes, los jueves, dando palabras de aliento, palabras de esperanza, compartiendo estudios bíblicos, compartiendo momentos de oración. Y los sábados a las 10 de la mañana vamos a estar haciendo la escuela bíblica. Y los domingos siempre nos vamos a encontrar aquí a las 10:30, más o menos. Hoy entré unos minutos más tarde, ¿verdad? Lo que me preparaba aquí con todo el equipo, ¿verdad? Entre unos minutos más tarde, pero siempre cerca de las 10:30 vamos a estar compartiendo palabras de esperanza y palabras de vida. Vamos a continuar predicando el libro del profeta Isaías hasta que lo terminemos con la ayuda del Señor, ¿verdad? Y yo espero que sea de bendición para ustedes. Les arrojo la bendición en esta hora y nos despedimos hasta el martes con la ayuda del Señor. Gracias, antes que se me olvide, a todo el personal, a todo el cuerpo diaconal de nuestra iglesia que ha estado haciendo una tarea fantástica, maravillosa, llamando a su gente, llamando a nuestros hermanos, ¿verdad? Dándole palabras de aliento y han estado ahí, mire, en la línea con nosotros, en la brecha con el Señor. Así que bendición para ellos. A nuestro maestro de escuela bíblica, Araceli, saluda a sus niños, ¿verdad? Y así hacemos extensivo, si nos están escuchando, a los niños de nuestra escuela bíblica, de todos los maestros, de nuestra hermana Ana, de Araceli, de la hermana Wanda, de todos los maestros de escuela bíblica. Si usted, uno de mis niños, me está escuchando, siéntase saludado por su maestro en esta hora hermosa del Señor. Les arrojo la bendición en esta hora. Padre bueno, yo te pido que bendigas a tu pueblo y yo envío sobre ellos la bendición de tu paz, de tu templanza, de tu confianza en estos tiempos difíciles. Lleva a tu pueblo en paz a sus hogares donde ellos están y lleva esta palabra de bendición y mi amor a ellos. La bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo sea sobre ellos hoy y siempre. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y María le manda saludos a sus estudiantes niños, pero un poquito más grandes. Amén. Vaya para usted mi abrazo, mi bendición y nos vemos prontamente. Que Dios les bendiga de forma poderosa y especial.